puede quebrantar nuestra vida, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que son de los momentos complicados donde cuando nos cuesta reconocer, ¿verdad? Que hay áreas de nuestra vida que sí están mal, hay áreas en nuestro corazón que sí necesitan ser rendidas a Dios y que necesitamos acercarnos a Dios pidiendo su gracia y su misericordia. Y hoy quiero compartirles precisamente acerca de un hombre que nos deja un ejemplo, pues, incorrecto de cómo caminar con Dios, de cómo buscar la voluntad de Dios o de cómo vivir dentro de la voluntad de Dios. En estas últimas semanas, bueno, antes del fin de semana, yo estaba compartiendo acerca del libro de los jueces, ¿verdad? Y vimos acerca de Gedeón. También vimos algunos otros personajes de este libro. De hecho, mi desafío después de esta conferencia que voy a dar, esta palabra, quiero hablar de Sansón, ¿verdad? Y creo que se va a poner bueno, pero hoy vamos a hablar de un personaje de Abimelech, ¿sí? Y vamos a orar antes de entrar en la palabra, que sea Dios, su Espíritu Santo y su palabra la que pueda hablar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a adorarte, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, porque te estás revelando a nuestras vidas, no solamente dentro de este lugar, Señor, sino cada día, Señor, tú estás despertando nuestro espíritu para poder acercarnos a ti, para buscarte de una manera más profunda, y que nuestra vida, Señor, contigo, nuestro caminar contigo, no solamente sea una vida dentro de este lugar, de estas cuatro paredes, que cuando termina un tiempo como este, una reunión, una actividad, no tengamos esa sensación de que termina y el tiempo se acaba y ya no hay esa presencia tuya, esa palabra, esa disposición de nuestro corazón, sino que comencemos a caminar cada día, Señor, dentro de tu voluntad, de tu presencia, conectados con tu Espíritu Santo, conectados contigo, Señor. Que podamos ser transformados hasta ese punto, donde no haya una diferencia de cómo vivimos dentro de este lugar y cómo vivimos fuera de este lugar. Es a lo que nos has llamado, a tener una relación, una comunión continua contigo. Y es, Señor, lo que también podemos perdernos, aún al estar aquí, Señor. Podemos estar aquí sin estar teniendo comunión contigo, porque a veces batallamos, hay cosas que traemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y a veces aún estando aquí podemos dejar de recibir lo que tú quieres darnos, podemos dejar de tener comunión contigo y tener comunión unos con otros. Ayúdanos a que hoy podamos estar aquí con todo lo que somos, Señor, delante de ti y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues como les dije, ¿de quién íbamos a hablar? De Abimelech. Y no sé si quién sabe quién es Abimelech. El libro de Jueces, sabemos que es un libro donde es un periodo del pueblo de Israel, donde después de Moisés y después de Josué, Dios usó a algunos hombres, ¿verdad? Como para, no es como para gobernar, sino para como alinear una vez más al pueblo, ¿verdad? A su voluntad. Y cuando leemos el libro de Jueces, constantemente vemos que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se olvidaba de Dios, empezaban a agarrar otros ídolos, adorar otros ídolos. Y Dios levantaba a un hombre, ¿verdad? También a una mujer que aparece ahí, a Débora, a capítulos antes. Pero Dios levantaba a un hombre para exhortar, ¿verdad?, al pueblo. Y hacer que el pueblo, cuando esto sucedía, era porque ya el pueblo de Israel estaba en un punto donde venían sus enemigos,
venía el trato de Dios, ¿verdad? Que Dios lo permitía con ese propósito. Y entonces el pueblo empezaba a clamar a Dios, ¿verdad? Y así yo creo que todos, ¿verdad? Cuando tenemos una dificultad, una enfermedad. Yo hace unos días, la semana pasada, antepasada, estoy bien malo del estómago y yo clamé al Señor, ¿verdad? Señor, escucha mi clamor, casi así, ¿verdad? Pero eso pasaba con el pueblo de Israel. Clamaban a Dios cuando estaban en una crisis, cuando estaban en esa situación, y Dios escuchaba el clamor y en su misericordia levantaba a un hombre, y ese hombre traía una palabra. De alguna manera venía un tiempo donde Dios traía paz al pueblo de Israel. Y mientras hubiera un juez que Dios levantaba durante esos años de esos jueces, había paz. Pero sucedía que cuando moría, ¿verdad?, ese juez, ese hombre, como que una vez más el pueblo de Israel se le olvidaba, se empezaban a alejar de Dios, se empezaban a olvidar de Dios. Y una vez, no sé cuántas veces, yo voy aquí en el capítulo 8, 9 de Jueces, y yo creo que ya lo he leído eso unas 6 a 10 veces que aparece eso. Se vuelve a repetir la misma historia. Y por lo que veo todavía va a continuar. Pero ese es el contexto, ¿verdad? Y estuvimos estudiando un poquito, meditando un poquito en la vida de Gedeón, un hombre que Dios levantó, un hombre que Dios le habla, ¿verdad?, acerca de que es un hombre valiente, cuando vemos que Gedeón es todo lo contrario, ¿verdad? Y hablamos acerca de la valentía. No sé si usted recuerda, hace unas semanas hablamos acerca de la valentía, que la valentía es obediencia, ¿verdad? Que para ser valientes necesitamos tener una palabra. Muchas veces nosotros nos aventamos, nos hacemos los valientes con algunos retos y algunos desafíos, y nos volvemos muy, no quisiera decir espirituales, más bien nos volvemos muy religiosos, y hasta decimos, ¿verdad?, pues en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Y lo hacemos hasta por costumbre, cuando no nos aseguramos que realmente sea la dirección de Dios. Cuando Dios le dice a Josué que vaya a conquistar la tierra prometida, Él no le dice esfuérzate y sé valiente en enfrentar a tus enemigos, no les tengan miedo a tus enemigos, esfuérzate y sé valiente en ser el primero, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente en la guerra, en las estrategias. No, cuando tú lees ahí en Josué capítulo 1, cada vez que Dios le dice esfuérzate y sé valiente, le da la instrucción en permanecer en su ley, en sus mandamientos, en no apartarse de ellos, en meditar en todo tiempo. Entonces, la valentía, por lo menos a la que Dios nos llama, es a poder caminar en su palabra, a poder permanecer en su palabra. Y ese es, para eso Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no un espíritu de cobardía. Para eso Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, y no un espíritu de temor o de cobardía. Y leíamos, ¿verdad?, ahí en Apocalipsis, que uno de los primeros pecados que se nombran ahí en una lista en Apocalipsis, no es el adulterio, no es la fornicación, no es matar a una persona, sino es la cobardía. Entonces vimos la importancia ahí de Gedeón, un hombre que probablemente cuando Dios lo llama no es un hombre valiente, pero el propósito de Dios es desarrollar ese carácter en la vida de Gedeón. Y vemos cómo Gedeón tal vez tiene algunas dudas, tal vez tiene algunos temores, pero recordemos que la valentía no es la ausencia del temor, sino es el triunfo sobre el temor y las dudas, ¿sí? Y Gedeón tal vez con algunos temores, con algunas dudas, pero lo que hace es que obedece a Dios, ¿sí? Obedece a Dios, escucha a Dios, tiene una relación con Dios, y en eso tiene algo de qué tomar para poder tener esta actitud de valentía. Y cuando vemos la vida de Gedeón, vemos uno de los, cómo inicia su historia, pero él se enfrenta a un ejército enemigo que son miles de soldados, y Dios le da la victoria con tan solo 300 soldados, ¿verdad?
Y Dios se asegura de hacerlo con 300 soldados para que ellos puedan reconocer que no es ni por su capacidad, que ni siquiera fue por sus armas, sino fue porque Dios estuvo con ellos. Porque una de las cosas que Dios quiere asegurarse es que tú y yo vayamos confiados, no porque tenemos la capacidad, ni siquiera porque tenemos la unción, ni siquiera porque tenemos los dones, sino porque Él va con nosotros. De hecho, Moisés dice, si tú no nos acompañas, Dios le dice, bueno, vayan, yo voy a cumplir mi promesa, ¿verdad? Lo que yo le prometí a Abraham, lo que yo le prometí a Isaac, yo le prometí a ellos darles una tierra, vayan, yo les voy a dejar que conquisten, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este desierto, no nos lleves a la meta si tú no vas con nosotros. Porque lo más importante en nuestro caminar con Dios, en las promesas, en los retos, en los desafíos que tenemos, es caminar con Él, es conocerlo a Él. Es el propósito, que tú y yo podamos conocerlo a Él y podamos experimentarle de una manera real y no nos apartemos de Él. El pecado que cometía constantemente Israel era que se apartaba de Dios. Ese era el pecado, se apartaba de Dios. Tal vez obtenían de vez en cuando alguna victoria, alguna promesa de Dios, pero tan pronto obtenían eso, se apartaban de Dios, de dejar de conocer a Dios, de dejar de agradar a Dios. Y vemos a Gedeón que pudiera, de manera general, pudiera decirse que fue un buen juez, ¿sí? ¿Fue un buen qué? Un buen juez. Ahí al final como que tomó un rumbo medio raro, porque hizo ahí dice que un efor ahí con oro, y el pueblo de Israel como que empezó a adorar eso que hizo, ¿verdad? Y como que medio se desviaron ahí. Pero de manera general, de hecho termina la historia de Gedeón que mientras él vivió, hubo paz en Israel, ¿sí? Creo que fueron 40 años los que, imagínate, no es cualquier cosa. Si aquí quisiéramos un año de paz, ¿verdad? Pero imagínate 40 años de paz, no es cualquier cosa lo que Dios hizo a través de la vida de Gedeón. Entonces, de manera general, fue un buen juez, alguien que pudo obedecer y honrar a Dios. De hecho, ahí en el capítulo 8, versículo 22, los israelitas quieren, desde ahí ya están buscando tener un rey, ¿sí? Todavía falta tiempo para que Dios les permita tener un rey, pero dice aquí en el versículo 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo os señoreará. El Señor señoreará sobre ustedes, ¿sí? Ahora, cuando tú lees esto dices, sí tenía entendimiento Gedeón acerca de la voluntad de Dios. Porque imagínate, le están ofreciendo el puesto más alto, ¿sí? No solamente a él, sino ahí podía iniciar una monarquía, ¿verdad? Su hijo y su nieto, y ahí seguirle, ¿verdad? Todas sus generaciones. No era cualquier cosa lo que le estaban ofreciendo a Gedeón. Le estaban diciendo, sé tú nuestro Señor, sé tú reina sobre nosotros. Y Gedeón responde de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, y dice, no voy a señorear yo sobre ustedes ni mi hijo, el Señor va a señorear sobre ustedes. Porque ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que era que el pueblo de Israel pudiera ser gobernado por los principios de Dios, por la ley de Dios, por los mandamientos que Él les había dejado. Pero ellos querían tener un rey. Ahora quiero avanzar ahí al capítulo 9. No sé si está bien el cronómetro, pero ahí me lo ajustas, ¿va? Para no quedarnos aquí hasta las 10, 11. Reinado de Abimelec. Entonces viene Abimelec. Dice aquí capítulo 9, versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobal. Jerobal es el apodo que se le da a Gedeón, que era alguien que estaba en contra de Baal, que era uno de los dioses de ese lugar.
Y entonces le apodaron de esta manera. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre, de la casa del padre de su madre, diciendo: yo ruego que digas en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal o de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Sí? Ahí un poquito en el contexto, en el versículo 29, antes del capítulo 9, dice que Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces aquí entra en escena el hijo de Gedeón, Abimelech. Y Abimelech es medio judío, podríamos decirlo, o medio israelita, porque es hijo de Gedeón, pero su madre no era de Israel, era de Siquem. Y su mamá era una concubina, no era una esposa como tal de Gedeón, como si no hubiera tenido suficiente, ¿verdad? Dice que tuvo 70 hijos. Imagínese el desafío económico ahorita de tener 70 hijos. Si con uno, ¿verdad? Ya, Señor, ayúdanos. Imagínate con 70, ¿no? Pero ese hombre tuvo 70. Y de hecho yo he investigado un poquito y se me hace bien raro, porque el propósito de las concubinas, uno de los principales propósitos, era poder dar descendencia. Pero Gedeón no tenía ese problema, ya había tenido 70 hijos. Y yo creo que más bien lo que le gustaba era otra cosa, ¿va? Pero dice que tuvo un hijo con esta mujer. Y cuando leemos el capítulo 1, dice que este hombre, Abimelech, fue a Siquem, al lugar donde vivía, donde era su mamá, a los hermanos de su madre, como diciendo con sus tíos, ¿verdad? Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. Quiero que podamos ver esto, ¿no? Que este hombre va con los parientes por parte de su mamá. Y les empieza a decirles: les ruego que digan en oídos a todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? Que gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que gobierne un solo hombre. Y como que les dice ahí, como para manipularlos, ¿verdad? Les dice: acordaos que yo soy hueso vuestro y carne de ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, quiero entrar aquí, y no sé si me pusieron ahí la imagen, porque en donde comenzamos, Gedeón tiene claro el propósito de Dios. Le dice: yo no voy a señorear sobre ustedes, sino el que lo va a hacer es el Señor, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero se levanta un hombre que se quiere imponer su propio reino, ¿sí? Y de hecho por eso aquí le puse, ¿cómo dice ahí? Dígalo sin miedo: mi reino. Y a lo mejor si no le hubiéramos puesto esos ojitos, hubiéramos luego pensado, ¿verdad?, en el reino de Dios. Pero no, estamos hablando de nuestro propio reino, que hace referencia a nuestros propios intereses, a lo que nosotros queremos muchas veces imponer, que a veces está fuera de la voluntad de Dios, que a veces va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que representa a este hombre aquí en la Biblia. Abimelech, aún sabiendo lo que su padre, de hecho el significado de Abimelech es hijo del rey. Y yo no sé por qué le puso así Gedeón, ¿verdad? Si se supone que no era rey, que no quería nada, pero a lo mejor por ahí se la regó, ¿verdad? Y le puso así. Pero este hombre comienza a tener, no sé si una fantasía, un sueño, un anhelo de poder reinar él, ¿sí? Y es muy claro en la palabra en cuanto a nuestro enfoque, no buscar lo nuestro. Podemos ver la Biblia, un montón de porciones donde nos anima la palabra a no buscar lo de nosotros. En Marcos capítulo 10, versículo 45,
Son palabras de Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús mismo nos pone el ejemplo. Y yo creo que aquí nada más hay de dos. En nuestro enfoque de vida, nada más hay de dos sopas, ¿verdad? Como dicen por ahí. No hay nada intermedio. O vivimos para el reino de Dios, o vivimos para nosotros mismos. ¿Sí? Dígalo conmigo. Vamos a hacer esta confesión. O vivimos para el reino de Dios, o vivimos para nosotros mismos. ¿Sí? Tú y yo tenemos la libertad de poder elegir de qué manera queremos vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, o de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestro enfoque. En Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27, voy a tratar de irme rápido porque tengo algunos versículos aparte de lo que estamos viendo aquí. Lucas 22, del 25 al 27. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Sí? Pero fíjate, la actitud de este mundo: los que se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Sí? Hablando acerca de la actitud de este mundo, de los que quieren imponer muchas veces la autoridad, va a ser algo que los va a distinguir. ¿Sí? Es algo que los va a distinguir. Ahí mismo, en esa porción, en el capítulo 22, del 25 al 27, dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Esta traducción me gusta. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y continúa diciendo: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Yo creo que una de las, entendiendo y viendo la vida de Jesús, una de las faltas más grandes es decirle no al estilo de vida que Jesús nos ha dejado. El no vivir como Jesús vivió es como decir: ¿por qué yo? Lo voy a decir de otra manera, ¿sí? Yo no estoy menso, ¿sí? Así es. Cuando tú quieres vivir de acuerdo para ti mismo, tú le estás diciendo no al ejemplo de Jesús. Y no solamente le estás diciendo no a Jesús, es como decirle: pues muy tu manera de pensar, pero yo no, yo me merezco más. ¿Sí? Yo no estoy dispuesto a vivir y porque nuestro concepto de humillación y de servicio es totalmente incorrecto. ¿Sí? Pero yo creo que es una de las fallas que no nos damos cuenta y que Dios sí ve. Cuando tú le dices no al estilo de vida, a la voluntad de Dios, en la manera en la que tú y yo debemos de vivir. ¿Sí? Imagínate, qué terrible es eso. Qué terrible es vivir de esa manera. Así que en esta vida podemos tener una actitud de servicio o de querer ser servidos. Porque aquí vamos a empezar a ver la vida de Abimelech. Nada más quiero un versículo más en 1 Corintios 10:24. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Imagínate que este fuera nuestro enfoque en el matrimonio.
ninguno busque su propio bien, sino en el del otro. Pero muchas veces queremos nuestro propio bien, nuestra comodidad, queremos nuestras formas, es que yo quiero esto. Y no nos damos cuenta que mucho del conflicto en el que vivimos es porque buscamos lo propio, porque no vivimos sirviendo a los demás. Muchos de nuestros conflictos es porque quiero que me sirvan a mí. Entonces me enojo porque no me dieron el lugar que me tenían que dar. Me enojo porque no me dieron el regalo que quería que me dieran. No me invitaron al lugar que quería que me invitaran. ¿Cuántas cosas surgen de un enfoque de vivir para nosotros mismos? ¿Cuántos conflictos surgen a partir de esa actitud? Porque queremos ser servidos. ¿Y cuántas cosas sucederían si viviéramos con un enfoque de querer servir a los demás? Aún como congregación, como familia aquí. Porque yo estoy seguro que muchos de los conflictos que se dan entre nosotros, muchos son por queremos buscar lo nuestro, ¿sí? Y no porque tenemos una actitud de servir al otro, de cómo ayudar al otro. Ahí en el hogar, en nuestro matrimonio, ¿cuántos conflictos surgen? ¿Y qué pasaría si viviéramos con una actitud de no buscar lo propio, sino el del otro? Y aquí vemos a Abimelech con esta actitud, con este espíritu de querer buscar lo suyo. Y dice aquí, versículo 2 que leímos: yo os ruego que digan en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Gedeón, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y si tú conoces bien esta historia, y a lo mejor en estos días la puedes leer, pero tú te vas a dar cuenta que viene, después de eso, se va, ¿cómo se dice? Desgastando, deteriorando. Se va viniendo abajo todo, ¿sí? A partir de esta actitud. Y ese proceso degenerativo comenzó, te voy a decir cómo comenzó. Comenzó manipulando la situación. Y es ahí donde vamos a empezar. Viene lo bueno, ¿verdad? Porque hay que dejar que la palabra examine nuestra vida. Ese proceso degenerativo que ahorita vamos a comenzar a ver, comienza aquí, manipulando la situación. Dice que les empezó a decir, digan, primero fue con sus parientes, ¿verdad? Y díganle a todos ahí los de Siquem, díganle qué les parece mejor, que gobiernen 70, y hasta yo creo que hasta le cambió la voz, ¿verdad? O que gobierne uno, ¿verdad? Así como que diciendo, cuando yo creo que parte de la sabiduría de Dios estaba ahí, ¿verdad? Que no era un solo hombre, sino había 70 hombres que tenían que buscar la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, que tenían que buscar la voluntad de Dios, tenían que ponerse de acuerdo. Era un tiempo que Dios había destinado de esa manera, pero dice, es como que empieza ahí a manipularlos. De hecho le dice, pero acuérdense que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Acuérdense que yo soy el único que sí soy de aquí. Ellos ni siquiera son de aquí. Ellos no conocen nuestras costumbres. Ellos no conocen nuestra necesidad. Ellos no conocen lo que hemos pasado, porque este era un pueblo cananeo, ¿sí? Y yo creo que me empezó ahí a manipular la situación. Y tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a manipular las situaciones, buscando que otros se sientan culpables, haciendo ver las circunstancias siempre a nuestro favor. Porque cuando algo nace de la manipulación, tarde o temprano se puede tomar como una traición a la persona que manipulaste, ¿sí?
cuando algo, aunque pudiera ser algo bueno, pero tú lo manejas a través de la manipulación, después te lo pueden tomar como una traición. Y más a él, porque era de su pueblo. Imagínate qué fuerte iba a ser, ¿sí? Si algo salía mal, claro que iba a decir, es que tú nos dijiste, es que tú nos manipulaste. Nosotros no queríamos, pero tú fuiste el que insistió, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, identificar cuando empezamos a entrar en este proceso, porque a lo mejor cuando tú ves la vida de este hombre, se pone terrible. Ahorita a ver si nos da tiempo de ver todo, pero él comenzó manipulando la situación y le dio la espalda a Dios. Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit. Imagínate, ya de ahí empezó mala cosa, ¿va? Y cuando hay dinero ya empieza ahí cosas raras. ¿Y de dónde lo sacaron? De un templo de Baal, ¿sí? Con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. O sea, todavía más, como que ahí te das cuenta que va empeorando todo, ¿verdad? Esta palabra de ociosos tenía que ver con hombres que eran contratados como políticos, ¿verdad? O ejércitos, pues para hacer ahí cosas malas, ¿verdad? El trabajo sucio, etcétera. Y empezó a pagarles, no tenía quien lo siguiera, y pagó para que hubiera hombres que lo pudieran seguir. Se juntó con ociosos y vagabundos, le dio la espalda a Dios. Dice el versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Gedeón, que se escondió, ¿sí? ¿Asesinó a quiénes? A todos sus hermanos. Bueno, eran sus medios hermanos, ¿va? Pero pues eran sus hermanos. Y a lo mejor yo estaba luchando un poquito aquí, porque cuando leía la historia dije, ay, ¿qué podemos aprender de esto, no? Porque estaba difícil, pero realmente creo que tiene mucho que podemos sacarle a esta historia. La actitud de Abimelech es una actitud de vivir para sí mismo. Y vivir para sí mismo lo llevó a manipular a otros, a manejar las circunstancias y ponerlas siempre a su favor. Y empieza un deterioro, ¿verdad?, en su vida, a tal punto que llega lo impensable, ¿verdad? Y cuando tú y yo vivimos para nosotros mismos, eso nos puede llevar a hacer cosas que nunca habíamos pensado hacer. Eso nos puede llevar a aceptar cosas que nunca habíamos pensado aceptar. Cuando tú llevas un enfoque de vivir para ti mismo, puedes hacer lo impensable. De hecho, yo creo que de los pecados más terribles que la Biblia menciona, de hecho, de los primeros pecados, es cuando Caín mató a Abel. Que no solamente es matar a alguien, sino matar a tu hermano. Y qué terrible lo que llegó a hacer Abimelech, que mató a sus 70 hermanos, y dice que los mató en una piedra, porque así era como se mataban a los animales, ¿sí? Los mató sobre una piedra. Y claro, no solo, por eso se juntó con ¿quiénes? Con mugrosos, ansiosos. Ahí se juntó con estas personas, y entre el pueblo de Siquem, que obviamente estuvo presente ahí, mataron, porque nadie lo impidió, mataron a estos 70 varones sobre una misma piedra. Antes, ¿qué es lo que elimina a Abimelech? Abimelech elimina a aquellos que en algún momento podían decir, yo tengo el derecho.
soy más legítimo. Elimina aquellos que podían ponerle un alto, aquellos que podían exhortarlo. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, fíjate la actitud, porque vemos que Abimelec es una actitud contraria a la que hubo en Cristo. Es una actitud contraria a la de un, llámale como quieras, a un hijo de Dios, a un cristiano, a alguien que camina con Dios. Es la actitud totalmente contraria. En Hebreos 3, versículo 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Uy. Ahí hay que dar gracia por nuestra esposa, o tienes que dar gracia por tu esposo, ¿verdad? Porque ahí somos exhortados cada día. Pero a nosotros aquí, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero Abimelec hizo todo lo contrario. Él eliminó a quienes podían exhortarlo. Él eliminó a los que conocían la voluntad de Dios y conocían lo que Gedeón había dicho: no señorearán ni yo, dice Gedeón, ni mi hijo. Y esta actitud de vivir para nosotros mismos, si no tenemos cuidado, algo que podemos darnos cuenta es cuando empezamos a alejarnos de las personas que pudieran exhortarnos y nos juntamos con quien no nos va a decir nada. Dice que se juntó con hombres ociosos y vagabundos, con quien no le iba a poner ninguna traba, con quien le iba a decir: sí, tú haz lo que tú quieras, sí, tú te lo mereces, tú te mereces reinar. Si tú eres de esta tierra y tus hermanos no son de esta tierra, tú eres el hombre de Dios, ¿no? Y qué terrible lo que hizo Abimelec. Ahora, yo me pongo ahí. ¿Cuántas veces queremos eliminar, alejarnos de aquellos que pudieran ponernos una senda? ¿Sí? A veces nosotros mismos como que nos saboteamos, ¿verdad? Pero la palabra es muy directa. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay algo común en las personas que empiezan a tener un enfoque solamente para ellos mismos, y son personas que le dan la espalda a Dios. Y aún lo voy a decir así pero hay personas que cambian de congregación como si cambiaran de zapatos, ¿verdad? O sea, yo entiendo cuando hay situaciones, cuando Dios, ¿verdad?, nos lleva, aunque no es el plan A de Dios, pero a veces, ¿verdad?, hay situaciones que nos llevan a hacer un cambio, pero no es el común, no es el plan A de Dios. Y hay personas que viven lejos de Dios, viven lejos de que alguien les pueda exhortar, no se plantan en ningún lugar, y eso habla de alguien que vive solamente para sí mismo. Proverbios 17:13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Me adelanté un poquito pero quiero que veamos lo que pasa aquí. Dice que mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió.
Entonces se juntaron los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se le dijeron a Jotam, el hijo que había sobrevivido, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fíjate, porque eso está de película, ¿eh? De hecho, cada vez que tú lees, más avanzas, las películas se quedan cortas. Pero imagínate lo que está por pasar. Nombran a Abimelec como rey después de que asesinó a sus 70 hermanos, y el único que sobrevivió está por darles un mensaje al pueblo de Siquem. Imagínate, ¿qué es lo que va a decir? Y esta es como una fábula, pero se considera que es la primer parábola, ¿sí?, que aparece en la Biblia. Fíjate lo que dice: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Versículo 8: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, así con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec. Y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. Y ustedes os habéis levantado hoy en contra de la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de ustedes. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por medio de Abimelec, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. Esta parábola está buenísima, ¿eh? Pero me llama la atención, él les empieza a hablar a través de una parábola para decirles más o menos lo que hicieron, ¿sí? Y él les dice que los árboles fueron a buscar un rey para ellos. Y dice que fueron con el olivo, el que daba el aceite. Y dice que el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. ¿Qué respuesta, eh? Yo a veces he compartido acerca de esta parábola para hablar acerca de cuando se levanta, cuando no se levantan los verdaderos líderes, se va a levantar un liderazgo que va a oprimir. Pero cuando yo estaba leyendo esto, puse atención en las palabras de los árboles, y dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser igual, a ser grande sobre los árboles. He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Estos árboles tenían bien claro
cuál era su función. Estos árboles tenían bien claro cuál era su lugar. Y sabían, aún mejor que todo, sabían que lo que estaban haciendo honraba a Dios. Porque muchas veces cuando tenemos un enfoque para vivir para nosotros mismos, no nos damos cuenta las cosas que pueden honrar a Dios. Y caemos como en una sabiduría, pues pudiéramos llamarla como terrenal, de pensar que es lo mejor para nosotros. Y pensar inclusive que tomar un lugar y una posición que a lo mejor no es para nosotros pudiera honrar a Dios. Imagínate que uno de los árboles hubiera dicho: uy, excelente, ¿verdad? Es de Dios. Y dejaran el lugar que Dios les había dado, la función que Dios les había dado. Y así pudiéramos hablar acerca de esos árboles. No es mi tema, pero realmente el mensaje es sencillo de Jotam, que habla acerca de la zarza. La zarza, que no era un árbol, era un arbusto que no tenía fruto, no era productivo, ¿sí? Y que no tenía la capacidad ni siquiera de dar sombra. Y habla estas palabras. Y tú puedes, algo que me llama la atención, dice aquí, es que dice el versículo 16: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Gedeón y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Y le dice ahí: porque mi padre se arriesgó por ustedes, mi padre peleó por ustedes, mi padre les dio victoria, ¿sí? Si ustedes le están haciendo un bien a mi padre y a su casa, pues que les vaya bien. Pero si ustedes están respondiendo mal, y hay un proverbio, Proverbios capítulo 17, versículo 13, dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y sabes que tenemos que tener cuidado de dar mal a aquellos que han bendecido nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nuestra actitud de vivir para nosotros mismos nos lleva a dejar de honrar a Dios y dejar de honrar a los que Dios quiere que tú y yo honremos, que vivamos para otros, que sirvamos a otros. Y para nada más veas lo que sucedió, se levanta otro hombre ahí que dice el versículo 22: después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, no dice que hubo juzgado, no dice que hubo reinado, dice que hubo dominado sobre Israel 3 años. A lo mejor esos 3 años, a lo mejor le fue bien, a lo mejor lo apoyaron, le siguieron dando tal vez recursos. Dice el versículo 23: envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y estos hombres empezaron a poner en contra de Abimelec. Abimelec se enoja, lleva su ejército. Dice el versículo 27, el versículo 28, el versículo 32: levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana al salir el sol. Versículo 34: levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Versículo 37, versículo 38: y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? Versículo 40: mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma y Zebul, y echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem.
Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, le repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, y él y toda la gente que con él estaba. Tomó Abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada una rama, y siguieron a Abimelec y los pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso en sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Versículo 52. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem los hizo Dios de volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde escaló todo? Llegó lo impensable, y como el proverbio que leímos: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y cuando leemos este tipo de historias, no tenemos la tendencia a decir: ¿acaso estará hablando de mí la Biblia? Cuando vemos a Gedeón, decimos: sí, ¿verdad? A lo mejor temores y dudas, pero Dios quiere darnos un espíritu valiente. Pero cuando leemos este tipo de historias, batallamos para recibir algo de parte de Dios. Sí. Pero es importante que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. Y yo quiero hacerte un par de preguntas que seguramente podrán hacernos reflexionar acerca de esta historia. ¿Es difícil vivir contigo? ¿Te cuesta aceptar tus errores o tienes la humildad para reconocerlos? No voltees a ver al que está a tu lado, ¿eh? ¿Aceptas el consejo y la amonestación de otros? ¿Te has encontrado manipulando a una situación o una persona? ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? Porque al tiempo en el que Dios nos está llevando es al tiempo de vivir en su palabra, vivir en su verdad, de una manera genuina, y que tú y yo podamos abrazar el estilo de vida que Él tiene para nosotros. Porque no es un tema de que Dios quiera imponerse en nuestra vida. No es un tema de que Dios quiera hacernos sufrir, ¿verdad? Ahora con Eliana, pues es una pequeña, pero a veces nos quiere manipular también, ¿verdad?
Y últimamente ha sido algo complicado porque hemos tenido que amonestarla, ¿verdad? De hecho, hoy tuve una conversación con ella y le tuve que decir, es que lo que queremos hacer es ayudarte. Sí. Y ya después de todo lo que había pasado en el día, ¿verdad? Ya estaba muy entendida, ¿verdad? Dice, sí, papá. Y le digo, vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios, ¿sí? Que nos perdone porque a veces queremos vivir en haciendo lo que queremos nada más, y la vida no es así. Y la llevé a hacer una oración y ya después de varias cosas repetía todo y decía sí a todo, ¿verdad? Y, perdón Dios, y pero a veces esta es nuestra condición. A veces aún nuestro caminar con Dios, a veces en nuestro servicio a Dios, en nuestro enfoque, no nos damos cuenta que seguimos viviendo para nosotros. Y tú no puedes decir que vives para Dios y no tener un enfoque para servir a otros. A lo mejor tú dices, yo no soy juez. De hecho, esta parábola se usa mucho para compartir al liderazgo, al gobierno, ¿verdad? Yo he escuchado para que le hablen al gobierno, para que pueda haber un buen gobierno, ¿verdad? Y a lo mejor uno pudiera decir, pues no, yo no soy un líder, o yo no soy, pero a lo mejor si eres madre, o si eres papá, ¿verdad? O donde trabajas, o aquí en la congregación. Y es ahí donde se va a reflejar nuestro enfoque. Y todos vamos a ser probados. Constantemente vamos a ser probados. Y mientras caminemos en esta tierra vamos a tener que reconocer que muchas veces nos desviamos y estamos, cuando tú tienes conflictos, de decir, ¿por qué no lo hacen como yo quiero? Debemos de empezar a decirle, Señor, ayúdame. No estoy aquí para que se hagan las cosas como yo quiero. Estoy aquí para que se hagan las cosas como tú quieres. De verdad, hay tantas cosas que al caminar por varios años, yo sé que la mayoría de los que están aquí tenemos algunos años caminando con Dios. A lo mejor alguien 5, 10, 15, 20, 25 años. Pero entre más tiempo llevemos, más peligroso se hace, porque pensamos que sabemos cómo se hacen las cosas. Y regularmente Dios siempre no trabaja siempre de la misma manera. Y tenemos que estar listos para escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos, para discernir si algo es de Dios o si no es de Dios. No porque no me guste o no porque me guste, sino porque puedes escuchar que Dios está diciendo, eso es lo que yo quiero que se haga. Esta es la manera en la que yo quiero que se haga. Regularmente las maneras de Dios son las maneras menos comunes, ¿sí? Me gustó mucho cuando compartí acerca de la valentía, que les puse ahí un cordero, ¿verdad? Porque todos cuando pensamos en valentía pensamos en el león, ¿verdad? De hecho, uno de mis versículos favoritos es Proverbios 30:30, que dice: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, ¿verdad? Cuando yo escucho ese versículo digo, sí, valentía. Pero cuando vemos la manera de Dios, es la manera poco común, ¿sí? Y tú y yo debemos de estar listos para identificar cómo es la manera de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que haga en este tiempo, en este momento, y poder ser valiente ahí y no vivir para mí mismo, vivir para Dios, y aún vivir para servir a otros. Si tú y yo comenzamos a caminar de esa manera, el bien no se apartará de nuestra casa, ¿sí?
el bien no se apartará de nuestra casa. Y empezaremos a caminar de acuerdo al propósito de Dios. Nuestra vida podrá trascender. Yo veo la vida de mi papá y yo sé que sí, tuvo muchas cosas a lo mejor que fallas, ¿verdad? Pero hoy veo tantos beneficios por la vida que llevó, las cosas que eligió, a tal punto que Dios sigue honrando, ¿sí? Cosas que todavía, bendiciones que llegan a nuestra vida, porque Dios honra a los que viven de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Y cuando tú vives de esa manera, el bien no se apartará de tu casa. Pero si tú vives con otra perspectiva, prepárate. Prepárate, porque viene un proceso y ojalá podamos entender en buen momento y a buen tiempo lo que Dios quiere y pide de nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Padre, gracias porque tú eres un buen Padre. Tus caminos son perfectos, Señor. Tus principios, tus instrucciones son buenas. Son como medicina, Señor. Tu palabra es como aceite. Cuando nos humillamos y podemos recibir de ti. Nos enfrentamos a conflictos, Señor. Cuando buscamos lo nuestro, empiezan los conflictos, Señor. Empiezan las peleas. Cuando busco lo mío, Señor, empiezan los problemas. Empiezan los malentendidos. Cuando busco lo mío, hago las cosas, Señor, que a lo mejor había pensado nunca hacer. Pero esa no es la vida que tú tienes para nosotros. Porque esa es una vida dura. Esa es una vida pesada. Pero gracias, Señor, porque tú nos abriste un camino. Tú nos dejaste tus pisadas en esta tierra. No nos diste nada más la instrucción, la palabra de cómo hacerle, de cómo vivir, sino tú mismo viniste a esta tierra, Señor, te humillaste para no buscar lo tuyo, sino obedeciste. Nos dice un ejemplo de obediencia, nos dice un ejemplo de adoración, nos dice un ejemplo de servicio. Y es la manera en la que queremos vivir. No es por qué tanto me esfuerce para ser humilde. No es que tanto me esfuerce para verme que sirvo a otros, sino es cuando te veo a ti y honro lo que tú hiciste. Honro tu sacrificio.
honro tu amor. Es cuando dejo que ese amor principalmente por el Padre y también ese amor por nosotros, movió cada paso que diste. Y ahora, Señor, nosotros queremos vivir como tú viviste. Queremos valorar esa vida. Queremos apreciar esa vida. Queremos escoger esa vida. Que no se levante en nosotros, que no reine en nosotros nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Sino que aprendamos a renunciar a todo eso para poder vivir, Señor, una vida sencilla, una vida que te agrade a ti, y que en tu gracia y misericordia tú derrames y añadas todo lo que quieras añadir a ese estilo de vida. Hoy enfoca nuestro corazón, enfoca nuestras actitudes. Y háblanos a través de esta palabra. Sella esta palabra, Espíritu Santo. Hazlo tú. Mis palabras no lo podrán hacer. Pero tú puedes llevarnos, Señor, porque esta es la voluntad. Esta es tu voluntad. Que todos, Señor, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hombres, mujeres, padres, hijos, esposo, esposa, todos, Señor, podamos vivir de esta manera. Pon este sentir en cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a caminar de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios por su palabra. Sí.